Y en Valencia ha muerto mucha gente por el LSD o por mal consumo del LSD. Pero eso... No puede ser. Por lo que sea, lo que lo dan a los chicos. No, pero es que no puede ser, porque no tiene potencial tóxico la LSD. Se intentó matar a un elefante con 170 millones de dosis y el elefante le quedó un poco raro, movió la trompa, no ha habido una sola muerte realmente documentada. Bueno, todo eso ha sido una sola con marihuana. La letalidad del LSD es nula. Tú te puedes tomar este vaso lleno de LSD y te agarrarás un colocón que te lleve a... No te pero las drogas matan o no. No, es que las drogas no son una entidad nosológica válida. Hay drogas que matan con muy poco, por ejemplo la eufotenina, que la tiene el sapo, o la nicotina, es el número 3 de los tóxicos mundiales, la nicotina. Y luego hay drogas inocuas, como los honguitos psilocibios, o la cannabis, o la LSD. Nunca nadie ha podido morir. A un perro le inyectaron 70 gramos de hachís en vena, en la yugular, y el perro estuvo 3 días en coma y se despertó moviendo la colita y está vivo, está perfectamente. No hay cosas que no matan y otras que sí. En cambio, ¿sabes cuánto es la dosis letal de agua? Dosis letal de agua. 2 litros, está mal. 6 litros a la hora. 6 litros a la hora. Ay, sin embargo, ¿a quién se le ocurre decir que el agua es letal o tóxica? Pero la gente normalmente no puede negar que el concepto de droga pueda construir. Precisamente en la historia general de las drogas es contado, y todos nosotros, los complot paganos, lo que hemos intentado es decir, frente a la prohibición, ilustración. Claro, esa educación que tú reclamas. Es lo que, con mejor creo que yo hemos puesto un granito de arena bastante gordo en el mundo, pero algo hemos hecho, ¿no? Para educar en comparación con los demás, sobre todo. Efectivamente, claro, la tierra de los ciegos, ¿no? Pero... La cocaína por las evidentemente. La cocaína sí tiene unas toxicidades, desde luego muy inferior a la nicotina, pero sí que la tiene. Claro que sí. No me sabe decir a los jóvenes qué tipo de drogas. Pero es que no podemos tomar a los jóvenes como una especie de débiles mentales que necesiten enterarse. Ahora con internet todo el mundo tiene en su teléfono forma de enterarse. Que no venga nadie a hacerse la víctima porque no tiene información. Ahora hay todo el mundo sin excepción. Tiene la información, lo que tiene que tener buena fe y coraje. ¿Por qué se sigue haciendo eso? ¿Por qué los jóvenes siguen pensando que las drogas no tienen que legalizarse porque si no vamos a acabar todos muriéndonos de sobredosis? ¿Por qué? Por el miedo a la libertad. No solo el miedo a la libertad. Yo empecé en la línea 1 de Historia General, que por cierto tiene 1600, no, 1000 o poco, 1600 páginas, diciendo, hasta ahora todos son pálpitos, y el pálpito principal es, ¿qué pasaría si legalizamos? Digo, no, el experimento ha sido prohibir. Este libro les va a explicar qué pasó y cuándo se prohibió. Esta y la otra. Y ahí son las 1600 páginas. Entonces, evidentemente, lo que pasó siempre fue lo contrario de lo que se propuso. O sea, es un prototipo de acto que sale mal, al revés de lo que uno pretende. O sea, digamos, tú disparas y quieres que la bala salga para allá, pero no, sale para atrás, te rompe la mano o a lo mejor te pega en la cabeza a ti. Bueno, las personas prefieren esto. Ten en cuenta que el espíritu, lo que realmente existe, el alma, la fuerza creadora, que no tiene nada de oposición con respecto de lo material, porque el espíritu se encarna continuamente. El espíritu tiene un enemigo permanente, que es ese tipo de ser humano que lo que quiere es lo coagulado, lo fijo, lo seguro, todo lo distinto de lo que es la realidad. La realidad es fluir. Bueno, él no quiere fluir, él quiere que esté todo muy claro. No le importa ser esclavo, no le importa ser amo, pero él quiere estar en alguna posición determinada completamente. Esa búsqueda de la certidumbre que es imposible, hasta por lo menos morirnos. Ese es el único momento que fija una certidumbre. Pues no, está en contra.
Yo creo que la psicología social, que tienen cátedra de psicología social en todo el planeta, ya podía ponerse a estudiar de una maldita vez la diferencia entre personalidad y autoritaria. Y personalidad, porque es que ni siquiera voy a decir personalidad libertaria, voy a decir personalidad. O sea, personas abiertas o personas que de alguna manera han nacido queriendo ser su abuelo. Son abundantes, son abundantes. Y sin embargo varían por zona geográfica, por espacio de tiempo. Eso es un material de estudio para la psicología social. Luego no está tocándose las pelotas desde siempre. De todas maneras, en contra de lo que dices, el proceso de demonización de las drogas, lejos de crecer, está disminuyendo. Está Por lo tanto, lo relativo al cannabis ya se ha ganado la batalla. En Estados Unidos ya hay 17 estados, recientísimas son las noticias, donde en California ya no se vende solo como se vendía para usos terapéuticos, sino para usos recreativos, y ya han recaudado no sé cuánto, no sé qué barbaridad, no sé qué $1.000.000 por los impuestos y por el comercio que se está generando. En Uruguay ha sido legalizado, curiosamente, la marihuana que se en Uruguay se produce en Valencia y se envía debidamente empaquetada y facturada desde Valencia, y Suiza, y Portugal, y Holanda, y los clamores. La batalla contra el cannabis ya la han perdido. Y de la misma manera, poco a poco, irán perdiendo las demás. En estos momentos, según lo que nos dicen las encuestas, es que en la opinión pública, la mayor parte de la opinión pública en los países más civilizados, es verdad que existen reductos donde todavía se condena con pena de muerte la posesión de 30 gramos de marihuana y cosas así. 40 países, Malasia, Indonesia, en China, esos países pero los países civilizados, la opinión pública está ya a favor de la legalización. Esa batalla la han perdido. No, pero legalización sí, o sea, hay que derogar la prohibición. No, yo no soy partidario de la legalización, yo soy partidario de la liberalización. No, igual que se derogó la prohibición del alcohol, se deroga esta y esta. Cuando hablabais de todas estas cosas, me gustaría saber si tenéis alguna droga para encontrar el rostro de Dios, más que para un viaje lúdico o un viaje alternativo, en fin. Y a día de hoy, bajo su punto de vista, don Antonio, ¿cuál es la droga que más nos podría ayudar a encontrar el rostro de Dios en una relación con una pareja hoy en día? Depende de la personalidad, de tuya y de tu pareja. Pero aliados, que decía yo ayer. Busca tu aliado. En principio lo que hay que hacer es hacerse la pregunta, no contestarla de inmediato. Y al no contestarla de inmediato, que la pregunta al resonar en tu pareja, pues se convierte en doble pregunta, será más densa, eso va combinado con una reflexión, y esa reflexión a dos, pues te va repasando la farmacopea, el arsenal psicoactivo disponible, y seguro que caso a caso irás descubriendo lo más oportuno. Pienso yo. No diría yo que haya una sustancia que pueda monopolizar la oportunidad. ¿Y por dónde recomendarías empezar? Por cualquier cosa, tabaco, alcohol, cualquier cosa, hay que recorrerlas todas. Las benzodiazepinas son especialmente salutíferas. O sea, la benzodiazepina es un alimento para el sistema nervioso, aparte de que la produce espontáneamente el sistema nervioso. Las 32 variantes de 32 moléculas de benzo son extraordinarias, desde las que son menos relajantes musculares y no tienen efecto psíquico, a las de acción ultra rápida que son somníferos. Son bendiciones divinas las benzodiazepinas. Por ejemplo, lo que teníamos antes de las benzos eran barbitúricos, que también son bendiciones divinas porque son los mejores eutanasia, los descubiertos. Pero claro, es que con benzos no te puedes matar. Con barbitúricos tomas 6 veces la dosis activa y estás en coma. Porque para que en muchos momentos sí conviene estar en coma y no salir del coma. Suponte, por ejemplo, que estás en un ataque de urgencia. Es decir, que la vejiga no da de sí. Y lo que se puede esperar es o que te sonden, que es la operación más dolorosa que imaginas se pueda, o que reviente la vejiga, que se llene toda la cavidad abdominal y perezca por septicemia. ¿Qué es lo mejor, el mejor tratamiento en ese caso? 10 pastillas de barbitúrico con 2 whiskies. Y para trabajar
primero 5 y el trastorno luego. Antonio, sobre el bufo alvarius. ¿Perdón? Bufo alvarius, que responde a... El Valium es la número 12, ¿sí? Sí. De hecho, hoy he recibido un audio que ha oído Javier, donde se habla, y lo digo por experiencia propia también, sobre la experiencia de tomar bufo alvarius para encontrarse con el rostro de Dios. Es decir, lo que quiera le puedo enviar, os lo envío a Javier para que oigáis el audio, que es muy interesante. Claro que sí, es que por una parte hay que desacralizar, o mejor dicho, desdemonizar las drogas, volver a los antiguos, más particularmente a Sócrates, cuando hablaba de la sobria ebriedad, y cuando pasmaba a Alcibiades, a Platón, a Diógenes, a sus coetáneos, bebiendo lo infinito, la gente se iba cayendo, y él finalmente acababa cabeceando y durmiéndose. Pero no había hecho nada de lo que tuviera que avergonzarse. Y el problema del alcohol es no ya la resaca, sino el arrepentimiento. El que se te ve el plumero, el que de repente se ve que eres un tacaño, o un cobarde, o un celoso, o un imbécil. Y eso es lo que, digamos, pues bueno, acabas echando la culpa al alcohol. Y dice Dioniso, no, a mí no me eches la culpa, no. Ahora, eso sí, si abusas de mí, yo te vuelvo loco. Como dice Bacantes. El diálogo ese de Penteo con Dioniso, te voy a perseguir, y dice Penteo, porque eres un extranjero, y las mujeres se van a celebrar orgías a los montes contigo, que eres un extranjero. Dioniso le contesta, al que duda de mí le vuelvo loco. Y los griegos tenían dos dioses, tenían en sobremanera a Venus y a Dioniso, por lo mismo, porque les volvía loco. Si tú a Venus le faltabas, ¿qué hacía? Venus, pues te hacía enamorarte de tu hija, o hacía que tu esposa se enamorase de tu abuelo, y robaba la vida, o sea, pero desde la base te metía un torpedo en la línea de flotación. Sí, mira, es que quería preguntarte, ¿hasta qué punto crees que tuvo efecto el cambio de mentalidad que el LSD tuvo en la población estadounidense sobre la terminación de la guerra de Vietnam, del intento de conquista, y hasta qué punto crees tú que eso provocó, en qué magnitud provocó una reacción en el gobierno americano de alarmarse por este efecto de conciencia que provocaba el LSD, porque hoy en día, si bien se está ganando la batalla de la marihuana, en Estados Unidos los psicodélicos todavía están muy perseguidos. Te puedo dar datos que no tienen ni la CIA sobre eso. Para la fraternidad, fundada por John Greaves, que luego, insisto, duró hasta el gran proceso llamado de la mafia hippie en California, donde se condenaron a más de 300 personas. Todos ellos con condenas de más de 40 años. Desde entonces, para la fraternidad, la prioridad fue parar la guerra de Vietnam. Y para parar la guerra de Vietnam, más de la mitad de lo que se estaba produciendo se iba a Vietnam. O sea, en Vietnam, eso lo ves por Apocalypse Now, de la película de Coppola, pero también hay algunas más. Se hizo un esfuerzo excepcional en ese sentido para frenar la guerra, porque para la fraternidad era el acto abominable por excelencia, mantener aquella relación tan desigual de fuerzas, de unos pobres enanitos en túneles a los que les echabas napalm, los rociabas con gelatina de gasolina. Y a pesar de todo, fíjate la locura, que eran comunistas, ellos sí querían hacerlo de Mao, que es un puro genocidio delirante. Si hubiera ganado el Vietnam, ¿qué ganó? Pero para la fraternidad no tenía la distancia estética, el juicio crítico necesario, de modo que yo diría el 60% de los beneficios de nuestra organización se destinaban a sublevar Vietnam y a sublevar Estados Unidos y a ocasionar, y se consiguió, que el creador de la guerra contra las drogas modernas, Nixon, fuera echado, y Nixon fue echado. O sea, eso fue el gran éxito.
de la pandilla. Pues enhorabuena. Sí, sí, yo estoy orgulloso. ¿Más? Sí. Hay fraternidades que estén funcionando ahora en esa línea, en otros campos, como podría ser el Bitcoin, a lo mejor. Seguimos dando caña. Por la superficie y por debajo de la superficie también. Pero sería vanagloria y peligro hablar de lo que hay debajo de la piel del agua. Pero que se preparen, hay drogas nuevas extraordinarias. Y el Bitcoin, que se prepare. La libertad va viendo popa. A despecho de tanto mustio eunuco y tanta prostituta que está ahí para envilecer al cliente y decirle: ¿tú cómo te atreves a recurrir a mis servicios si yo soy una empleada del obispado? Recuerda la canción del pirata, Despronceda. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés. El inglés en este caso es el mustio eunuco y la funcionaria del obispado que va de prostituta. El cigarrillo electrónico, no digáis, esto es genial. Esto es genial para un adicto de 3 paquetes diarios. Yo llevo fumando 3 paquetes diarios 60 años. Pues bueno, esto es la única forma donde podría matarme con la nicotina. Si ahora me fumo esto, en 3 minutos estoy muerto. Yo mismo, lo que cabe aquí. Pues bueno, otro acto de libertad. Otra potencia que ha puesto a mi disposición la técnica. ¿Qué es la técnica? El ingenio humano. ¿Qué es el ingenio humano? Pues la manifestación de lo divino del hombre. Otra vez más, o sea, la unidad del más allá y el más acá, de lo sobrenatural y lo natural. El sursum corda, que cada vez que alguien muere, y mira que se me ha muerto mi hijo y es una herida que nunca se cerrará, pero me di cuenta, en todo entierro hay que decir, levantar los corazones, aquel que estaba afuera, ahora está dentro.